Buenas noches, amigos de Dialogando con. De nuevo con vosotros, Televisión Intercomarcal. Estamos, como quien dice, a las puertas de la Semana Santa. De hecho, mañana ya es Domingo de Ramos e iniciamos la Semana Santa. Bien sabéis que durante todo este curso, prácticamente desde septiembre, hemos ido tratando de acercarnos a la realidad de aquello de ser católico y profesional en alguna actividad pues en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. No en vano, este curso, la Iglesia diocesana quiere estar en el corazón del mundo. Por aquello de que a veces algunos piensan que la fe es algo muy personal, muy subjetivo y no tiene por qué salir a la plaza pública. Decimos que precisamente es todo lo contrario. Ser cristiano, ser católico, significa vivirlo en la calle, más vosotros que sois laicos, sois hombres y mujeres que tenéis mil quehaceres. Y durante este curso han ido pasando, como bien sabéis, por nuestro programa, semanalmente, pues profesionales de todo tipo y católicos. Pues profesionales de la medicina, de la psicología, amas de casa, padres de familia, jóvenes, políticos, economistas, etcétera, etcétera. Y yo creo que encima de la Semana Santa, para cerrar este ciclo antes de las vacaciones, diríamos, de Pascua, pues qué mejor que cerrara nuestro programa hoy nuestro obispo diocesano, don Rafael Palmero. Buenas noches, don Rafael. Buenas noches. Bueno, pues hemos querido titular, don Rafael, este programa, que es el último ya antes de las vacaciones, pues Obispo Diocesano Católico. Aunque para usted pues parezca algo evidente, bueno, pues en nuestro programa queremos que sea verdaderamente algo que responda a lo que es el lema de este curso. La primera pregunta que quizá están haciéndose los espectadores y la audiencia es, ¿qué es un obispo? ¿Qué es un obispo? Pues un obispo sencillamente es un sucesor de los apóstoles, aquel grupo que Jesús escogió para que estuvieran con él, para que le conocieran de cerca, para que vivieran en intimidad, para que fueran testigos de la resurrección y para ser enviados después por el mundo entero a predicar el Evangelio. Pues aquel grupo se continúa en el grupo actual de los obispos extendidos por el mundo entero, 5.000, 6.000 casi, y que en este momento pues predicamos el Evangelio, ojalá fuera con el idéntico espíritu y el mismo ardor con que lo predicaron los apóstoles. Entonces un obispo pues es eso, un sacerdote que ha recibido la plenitud del sacerdocio por la ordenación episcopal y que el Santo Padre le encarga de una porción de la Iglesia universal que se define como una diócesis, como una iglesia particular, y que allí tiene una tarea concreta que es predicar el Evangelio, administrar los sacramentos y fomentar la vida de caridad, la vida de apostolado con aquella comunidad que se le encarga. De todos es patente, bien sabéis vosotros amigos, de la presencia de la Iglesia y de lo que significa la Iglesia, la predicación del Evangelio en la sociedad desde hace 2000 años. Y en estos momentos que estamos viviendo, don Rafael, de secularismo, de relativismo ambiental, donde lo sagrado pues queda como que en entredicho y muy reducido a unos campos y a unos ámbitos muy particulares. Hablar de sacerdocio, acabamos de terminar de celebrar el día del seminario, hablar de sacerdocio, de personas consagradas, de dejarse lo que son los negocios, digamos, o las ocupaciones humanas netamente para dedicarse a las cosas de Dios. Usted comprenderá que para mucha gente esto es incomprensible. Pues sí. Bueno, no es que lo sea en este momento en que nos toca vivir a nosotros, sino que yo creo que en todas las épocas de la historia ha habido siempre personas que han pensado así o que reaccionan de esa manera sencillamente porque no conocen. Si conocierais el don de Dios que decía Jesús cuando hablaba con la samaritana, y don de Dios sin duda alguna es el sacerdocio. Cuando Jesús se vaya al cielo, porque sube en la ascensión, quiere dejar aquí en la tierra una presencia suya, una presencia viva, una presencia continuada. Y para que esta presencia se garantizara, Jesús instituyó el sacerdocio. Entonces, a partir de ese momento, hubo sacerdotes, ha habido sacerdotes más recientemente, los hay hoy y los seguirá habiendo en adelante. Estos sacerdotes son siempre necesarios. Si pensamos, por ejemplo, en la Eucaristía, dice el Papa, ¿quién coloca en el sagrario a Jesús sacramentado? El sacerdote que previamente ha celebrado la Santa Misa y que ha pronunciado las palabras sacramentales. ¿Quién bautiza?
¿Quién administra otros sacramentos? ¿Quién despide a uno que da el salto de la tierra al cielo? ¿Quién celebra por él unas exequias? ¿Quién administra tantos favores y tantas gracias de Dios si no es precisamente el sacerdote? Sí, hablar del sacerdote, hablar de Dios, hablar de la trascendencia, necesariamente es hablar de la Iglesia. Porque, ¿qué sería el sacerdote? No, pues el sacerdote es parte de la Iglesia y está al servicio de la comunidad eclesial. Y la Iglesia, en muchas ocasiones, pues es una institución vista, digo, de cara desde fuera, pues como una institución de presión, en el que en algunos momentos uno quiere llevarse bien porque quieren sacar algo, medrar, y en otros momentos, pues la Iglesia no es tampoco entendida y la Iglesia es perseguida, incomprendida. ¿Por qué en este momento la Iglesia le cuesta tanto predicar el Evangelio, ser aceptada, por lo menos eso es lo que parece a través de los más media? ¿Qué es la Iglesia en primer lugar y por qué tantas dificultades a la hora de anunciar el Evangelio? La Iglesia sencillamente es el mismo Cristo que permanece en la tierra como cabeza de una institución, vamos a llamarla así, porque en el concepto de Iglesia entra el concepto de institución y el concepto de misterio. Cuando Él sube al cielo, pues queda aquí una presencia suya, en cuanto que Él mismo, cabeza de la Iglesia, permanece y sigue viviendo entre los hombres. Ahora bien, ¿cómo se pertenece a esta Iglesia? ¿Cómo se forma parte de la misma? Por el bautismo. El bautismo, decía un niño de la catequesis, es la puerta de la Iglesia, porque por ahí se entra a formar parte. Dice la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II que por el bautismo tenemos todos los cristianos una común dignidad, la misma para todos. Después hay diversidad de funciones, de tareas, de servicios, de encomiendas, pero, citando una frase muy bella de San Agustín, dice él: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. El primero es un nombre de dignidad, el segundo es un nombre de responsabilidad, porque se me ha encomendado una tarea y tengo que realizarla y ejercerla con vosotros. Pero lo que me da categoría a mí, como os da categoría a vosotros, es precisamente el estar bautizados. Pues bien, todo el conjunto de los bautizados, con Jesucristo a la cabeza, formamos la Iglesia. Y ahí hay unos miembros eminentes, como puede ser la Virgen María, como pueden ser los santos. Hay otros miembros que no lo son tanto, porque los pecadores, por ejemplo, formamos parte de la Iglesia también. Mientras somos humanos y caminamos por la tierra, pues podemos fallar, y de hecho fallamos, ¿no? Pero lo bonito de la Iglesia es que, estando por una parte necesitada de purificación continuamente, por otra parte es santa. De hecho, nosotros decimos en el credo: creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿Y cómo es que es santa? Pues porque Jesucristo, que es la cabeza, es santo. La Virgen María, que es el miembro más eminente, es santo. Los santos son santos, los sacramentos son santos, la gracia es santa, las virtudes son santas. Luego, todos estos elementos son de santidad. Pero el misterio de la Iglesia aquí en la tierra es precisamente eso, que mientras vivimos vamos purificándonos, vamos perfeccionándonos, vamos caminando hacia adelante, y entonces tenemos necesidad de purificación porque aspiramos a lo que formaremos en el cielo, que es la Iglesia celeste. Allí sí que ya no hay mancha, ni pecado, ni falta. Y esta Iglesia que es santa, y esta Iglesia que anuncia la verdad, esta Iglesia que está cerca del hombre, esta Iglesia que hace tantos favores, hoy que estamos tan dentro de la crisis económica y laboral, ¿qué sería en este momento de un sector de la sociedad española sin la labor de la Iglesia, que es Cáritas, por ejemplo? Estamos al lado de un centro como es la Casa Veritas, donde se atienden enfermos terminales de SIDA, por decir algo, ¿no? Y a pesar de todo eso, ¿por qué esa animadversión en muchos momentos hacia la Iglesia? Pues porque hay algunos, sencillamente, que piensan de manera distinta, no tienen fe. Yo comprendo que uno que no tenga fe, pues claro, ve las cosas desde el punto de vista de la razón únicamente, y a veces hace juicios y hace comentarios que no edifican, que no forman, que no elevan, y que a él personalmente pues quizá no le convencen. Pero cuando se tiene fe, las cosas son distintas, ¿no? Y la fe siempre es un don de Dios. Es una virtud infusa, juntamente con las otras dos, la esperanza y la caridad, nos las tiene que regalar el Señor. Cuando uno tiene fe, cuando uno es creyente,
yo creo que entonces, desde esa perspectiva de la fe, ve las cosas de otra manera. Y hay muchos que las ven así. Es verdad que también hay quienes no las ven, pero entonces a eso les vendría bien recitar y repetir aquella ejaculatoria del Evangelio: creo, Señor, pero yo te pido que aumentes mi fe. Si aumentas mi fe, yo seré capaz también de ver las cosas de otra manera. La Iglesia está en el mundo y por lo tanto se contempla, se vive, se ve, se palpa con ella, nos cruzamos con la Iglesia continuamente. El peligro es que a veces simplificamos tanto las cosas que identificamos a la Iglesia con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes. No, somos Iglesia, pero no somos la Iglesia. La Iglesia somos todo el conjunto de bautizados, somos la familia de hijos de Dios, y ahí es donde uno tiene que encontrarse a sí mismo y examinar su propia conciencia. Yo realmente estoy siendo lo que tengo que ser: un laico comprometido, un religioso, un sacerdote, un obispo. Si realmente yo cumplo y tú cumples y los demás cumplen, aquello es una maravilla. Es una familia de gente que se entiende perfectamente, que se ama entrañablemente y que trabaja y lucha por el mismo afán y con el mismo empeño. Esta dimensión que tú apuntas de la caridad es bellísima dentro de la Iglesia. La Iglesia ejercita la caridad, vive la caridad y la vive en nombre de la Iglesia. Por eso todas nuestras Cáritas, más que ONGs, como se dice que son la dimensión caritativa de la Iglesia. Y en una parroquia, por ejemplo, cuando hay bautizados que aportan su donativo, su ayuda, esa ayuda luego se ofrece a los demás hermanos que no tienen que ser necesariamente miembros de la Iglesia, basta que sean necesitados. Y se les ofrece ya no en nombre de aquel que ha dado un donativo o dos o tres, sino en nombre de toda la comunidad cristiana. Entonces es hermosísimo esto de decir, bueno, me siento apoyado por mi familia, por esos lazos íntimos que hay de fe, de esperanza, de caridad cristiana, y la Iglesia en este sentido es una maravilla y sí, muchos la valoran así positivamente. Bueno, estamos hablando de la Iglesia, usted ha hecho un cierto retrato de la Iglesia católica, de la Iglesia universal, que es la Iglesia esposa de Cristo, pero usted es el obispo diocesano de Orihuela, Alicante. Ya todos los que nos están viendo, bueno, algunos no, porque nuestro programa se ve también en la zona del norte de Murcia y también en la diócesis del sur de Valencia, toda la zona de Mariola. De aquí un saludo a todos vosotros, que sé que muchos de vosotros seguís también este programa semanalmente. Haga un retrato, robot, sucintamente si quiere, de la Iglesia diocesana de Orihuela, Alicante, nuestra Iglesia. Hombre, yo creo que es una Iglesia muy viva, muy dinámica, muy activa, diría que muy comprometida, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, a los sacerdotes de la diócesis, veo a los religiosos y religiosas, veo a muchos seglares que realmente realizan unas tareas muy comprometidas, porque los laicos es la presencia de la Iglesia en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la familia, en el mundo de la diversión, en el mundo del estudio. Pues allí hay una presencia muy viva y esta comunidad nuestra es muy activa. Primero es muy numerosa porque somos muchos los habitantes de esta diócesis, los habitantes bautizados. Hay más porque algunos no lo están, pero ya ves que todos los años en todas las vicarías tenemos también personas adultas que se preparan y que quieren recibir el sacramento del bautismo, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación, porque quieren formar parte de la Iglesia. Entonces esta Iglesia nuestra, digo que es viva porque se está rejuveneciendo continuamente. Son muchos los niños que nacen y que sus padres quieren transmitirles la misma fe que ellos heredaron y que luego tiene que personalizarse en cada uno de los bautizados. Pero se lo ofrecen pues como una madre o un padre, si encuentra un hijo pequeño que está enfermo, le quiere ofrecer la salud inmediatamente y busca al médico y le dice que cuál es el remedio y cuál es la forma de subvenir a aquella necesidad. Pues esta Iglesia nuestra está
afincada aquí, en este lugar de la geografía que es tan hermoso, que tiene un clima tan excelente, que por otra parte es un lugar tan abierto, ¿no? Porque aquí el sol, la luz, la música, incluso la pólvora, pues están a la orden del día, ¿no? Y yo creo que cuando vienen de fuera, de otras partes de la geografía española, incluso del extranjero, aquí tenemos muchas personas que no son españolas, pero que se encuentran a gusto. Esto es una señal de que se les acoge, se les recibe, y esta hospitalidad es humana desde un punto de vista, pero es también religiosa, porque los criterios que nosotros tenemos para vivir la convivencia unos con otros no son puramente humanos, son también religiosos, son cristianos, y los ponemos en práctica y están ahí a la vista. Entonces esta iglesia nuestra, como comunidad cristiana, pues tiene mar, tiene montaña, tiene llano, tiene industria, tiene trabajo, tiene ocupación, tiene tarea, tiene también privaciones, como son, por ejemplo, pues las personas que no encuentran un trabajo estable, o los que están viviendo provisionalmente en una circunstancia muy difícil, o por una enfermedad, o por la razón que sea. Pero yo creo que esto condiciona un poco a todas las comunidades cristianas. San Pablo ya buscaba también ayuda en una comunidad para otra comunidad que estaba más necesitada, o que estaba naciendo, por así decir, estaba creciendo, desarrollándose, y eso hacemos nosotros también. Nosotros tenemos sacerdotes, por ejemplo, que están trabajando en América, y tenemos religiosas, seglares, les ayudamos, porque de vez en cuando les enviamos ayudas que realmente les hacen que sea más llevadera aquella situación suya. Pero también tenemos sacerdotes que vienen de América, tú lo sabes muy bien, que echan una mano aquí, que aprovechan unos años para estudiar, para prepararse, y luego regresan a sus comunidades de origen. Esto es muy hermoso. Bien, es la Iglesia que es católica y que no tiene fronteras. Bien, como le decíamos al principio, don Rafael, y os recuerdo a vosotros, amigos, de que estamos prácticamente en Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Algunos dicen la semana de primavera, la semana de vacaciones, Semana Blanca, es la Semana Santa, y nosotros no podemos darle otro nombre porque es su nombre. Brevísimamente, porque luego iremos deteniéndonos en cada uno de los días, por lo menos del Tríduo Pascual. ¿Qué celebramos los cristianos realmente en la Semana Santa? Pues mira, los cristianos celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso la celebración sacramental, la celebración litúrgica, hace que actualicemos aquel misterio. No es que lo repitamos, no se repite la muerte del Señor. El Señor murió una vez y murió por todos y murió para siempre. Pero los efectos saludables de aquella muerte suya, de aquella ofrenda al Padre, de aquella sangre derramada, se ofrecen hoy a los cristianos de este momento en que vivimos. Entonces, esta actualización sacramental es la que nos da a nosotros una vida nueva, una fortaleza cristiana, la que nos ayuda a ser mejores, la que nos mueve a tributar un culto a Dios que le es debido, porque a veces pensamos, bueno, somos tan capaces, estamos en una época en que hemos evolucionado, tenemos muchas técnicas nuevas, pero cuando uno ve que su salud, por ejemplo, se resiente un poco, entonces levanta la mirada al cielo y dice, Dios mío, a ver si me echas una mano, que realmente lo necesito y no sé por dónde tirar. Bueno, pues en esta Semana Santa ha habido como una larga preparación de toda la Iglesia, que es la Cuaresma. En la Cuaresma se nos pide ayuno, oración, penitencia. Se nos pide sobre todo que pensemos en los hermanos necesitados, que examinemos nuestra conciencia, que nos dispongamos delante del Señor a ver si realmente estamos caminando por donde Él quiere que caminemos o estamos desorientándonos un poco. Si fuese así, hay que orientar los pasos nuevamente. Y cuando llega esta Semana Santa, pues en ese triduo sacro que se llama, es cuando los misterios de esta pasión, muerte y resurrección del Señor se celebran, esta es la palabra, se celebran. Por eso no es correcto decir voy a asistir, voy a hacerme presente, no, voy a participar. Y participar es tomar parte activa.
y cada uno de los bautizados vamos a la comunidad, celebramos la Eucaristía, o celebramos la Pasión del Señor, o celebramos su resurrección, o celebramos el bautismo de los que en la noche santa del sábado, sean niños, sean adultos, reciben este sacramento, y nos rejuvenecemos todos y parece que encontramos nueva fuerza para seguir adelante. Usted comprenderá que también vosotros, amigos, que para un sector importante de la población española, hablar de Semana Santa es hablar de imágenes, de procesiones, de cofradías. Y usted está hablando de la celebración litúrgica, de la actualización del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero, repito, pongámonos en el lugar de la gente que para ellos Semana Santa es procesión. Hablaremos ahora, don Rafael, sobre qué celebramos cada uno de los días del Triduo. Pero ¿qué lugar tienen, si la Iglesia lo apoya, las cofradías? Las procesiones con esa estética de sufrimiento a través de la sangre de Cristo y de María, del dolor de María. Todo esto, ¿qué valor tiene dentro de la Semana Santa cristiana? Tiene un valor grande desde el punto de vista de la pedagogía de la fe. Lo que pasa es que, a mi juicio, no es lo más importante. Lo más importante siempre son las celebraciones. Y, de hecho, en otras partes del mundo, yo, por ejemplo, pasé unos años en Roma estudiando, allí apenas hay procesiones de Semana Santa. Hay la procesión del día del Domingo de Ramos, de las Palmas, porque litúrgicamente hay dos grandes procesiones en el año. La procesión del Domingo de Ramos y la procesión del Corpus Christi. Luego, otras procesiones, muchas más que tenemos en España y en otros países hispanoamericanos, pues son una manifestación popular de la fe que sale a la calle y que es bonita también y es hermosa. Ahora, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que un cofrade, un hermano, un miembro de una cofradía diga, pues como yo tengo que estar en la procesión, en la calle, tantas horas, no me queda tiempo para ir a la Eucaristía. El Jueves Santo, por ejemplo. O el Viernes Santo a la Pasión del Señor, o el Sábado Santo a la Vigilia Pascual. No, hay que ir allí. Y de allí nace como una prolongación. De hecho, el día de Corpus se asiste a la misa y esa Eucaristía celebrada en la misa es la que se procesiona luego, se saca a la calle para que recorra también nuestras calles y plazas, le ofrezcamos nuestro tributo, nuestra adoración, nuestras flores, nuestros cantos, y realmente veamos que también tiene que ser santificada la calle y la casa y donde vivimos, pero partiendo de la fuente que emana y corre, decía San Juan de la Cruz, es la Eucaristía. Luego la Eucaristía primero vamos a celebrarla, después vamos a vivirla, luego vamos a recibirla, pero todo eso viene como una prolongación lógica de la fuente misma, ¿no? Lo cual quiere decir, amigos, que hemos de comprender y hacer un esfuerzo de que no tendría demasiado sentido ser miembro de una cofradía, de una hermandad, en este caso de Semana Santa, si no has celebrado previamente el misterio realmente de la presencia de Cristo, si no vives la fe, que luego de un modo estético, expresivo, la prolonga. Pero claro, si no se convierte, como algunos quieren hacer notar, y yo lo comprendo desde su punto de vista, que son pues folclore, si quieren, por ejemplo, tradición o historia. Pero claro, porque se ha desgajado de su auténtico origen, que es la celebración litúrgica, que es la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Evidentemente. Y de hecho hay algunos lugares de España donde estas procesiones son muy serias, son muy silenciosas, se reza en ellas, se contempla en una actitud orante y de meditación aquello que tenemos allí. Está el Señor, están los apóstoles, está la Virgen María, están personajes de la Biblia que realmente nos recuerdan aquello que se vivió en el momento preciso y aquello que nosotros queremos actualizar ahora cuando celebramos esta fecha. El Día del Santo, por ejemplo, o el día del cumpleaños, uno celebra una fiesta, sí, pero es porque nació. No vuelve a nacer. Y recuerda aquel momento de su nacimiento y da gracias al Señor porque un año más. Y viene la gente y te felicita y dice, bueno, que cumplas muchos más. Y dice, ¿y tú que lo veas? Pues sí, claro que sí, ahí entramos todos. Bueno, pues el tiempo se nos echa encima y no hemos entrado en el meollo prácticamente de lo que es nuestra entrevista y diálogo con usted. Pero bueno, brevemente, vamos a ver, en dos palabras. Celebramos el Domingo de Ramos. ¿Qué celebramos realmente? Pues celebramos que Jesús entró en Jerusalén y que entró victorioso, porque ya lo había dicho él,
He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Los apóstoles decían, no, eso no, ahí no podemos llegar. Tú no morirás, Señor. Y él dice, yo tengo que cumplir la voluntad del Padre y entraremos en Jerusalén, y entraban. Entonces cuando dijo el Señor, si no estuvieran estos niños con palmas y con olivos y demás, cantarían las piedras. ¿Por qué? Porque hoy es este momento de gloria y de gracia. Después empieza la Semana Santa, y la Semana Santa ya empieza a tener un cariz de sufrimiento, de dolor, de cruz. Esta cruz es la que nos salva. Y esta cruz es la que tenemos muy presente, sobre todo el viernes de la Semana Santa, que recibe un culto de adoración, la cruz. En ese momento recordamos toda la pasión del Señor. Sí. Si le parece, pasamos al Jueves Santo, puesto que es el inicio del triduo. También, dos palabras. ¿Qué celebramos realmente el Jueves Santo? Pues mira, el Jueves Santo tenemos el mandato del Señor, que es lo que nos hace a nosotros reyes. Servid a los hermanos, haced lo que yo he hecho, que es lavarle los pies, es decir, la caridad, el mandamiento nuevo. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis entrañablemente unos a otros. Celebramos luego después la Eucaristía, porque es el día ese que reluce más que el sol, que uno decíamos de los antiguamente. 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Bueno, pues celebramos la Eucaristía, el mandato del amor fraterno. Es cuanto también se nos recuerda que los cristianos tenemos que amarnos no solamente con palabras, sino también con obras y en verdad. Y de hecho, el Jueves Santo no se hace una colecta especial, pero se inicia una campaña de reflexión, de maduración en la fe. Y luego llegará el Corpus Christi y diremos, ahora la colecta, porque los hermanos necesitados están ahí, ¿no? Entonces esos dos misterios son fundamentales en el Jueves Santo. Y esto no sería posible dentro del Jueves Santo sin la institución del sacerdocio. Claro, es que también ese día... Por eso la hora de la misa crismal, ¿no? Ese día se celebra también la institución del sacerdocio. Nosotros la misa crismal, litúrgicamente, está preceptuado que se celebre el jueves por la mañana. Pero en la mayor parte de las diócesis del mundo se anticipa un día o dos para que los sacerdotes puedan venir con más libertad de movimientos y luego el jueves puedan estar allí. Hay muchos que dedican la mañana a confesar, por ejemplo, en sus comunidades, porque hay mucha gente que quiere comulgar el día del Jueves Santo. Institución de la Eucaristía, institución de la caridad, institución del sacerdocio. Muy bien, y Viernes Santo, que es el día... de la pasión y muerte del Señor. Sí. Ese día no hay misa, no hay Eucaristía. No. Dice que con lo que está ya consagrado del día anterior, que se lleva procesionalmente en una actitud muy silenciosa, muy callada, después de haber cantado o recitado la pasión del Señor, se comulga y se lleva a los enfermos también la comunión, pero seguimos expectantes porque al día siguiente, por la noche, va a resucitar el Señor. Por eso, buscando al Señor en la Eucaristía, no lo encontramos y la cruz, el signo de la cruz, se convierte para nosotros en signo también de adoración, ¿no? Así es. De búsqueda del Señor. Sí. ¿Y no le parece a usted, finalmente, que en nuestras comunidades, nuestra Iglesia en general en España, se hace hincapié, no digo ni mucho ni poco, se hace hincapié en la Semana Santa, en la pasión, en la sangre, en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte de Cristo, cuánto sufrió el Señor por nosotros, que es verdad? Pero no sé si al mismo tiempo el pueblo cristiano ha caído en la cuenta de que todo no termina ahí, que si no hay vida, no hay resurrección, claro, esto no tiene salida. Todo hubiera sido un fracaso. Quizá a lo mejor nos falta caer en la cuenta de la importancia de la resurrección. Sí. De hecho, hay parroquias, hay comunidades, hay grupos que la Pascua, es decir, la vigilia pascual, la celebran muy bien, con mucha solemnidad, y esto se va acentuando cada vez más. Pero sí que, como dices tú, es propio y característico de la piedad popular española celebrar estos misterios de dolor y de sufrimiento y de angustia. Pero luego después no hay tantas imágenes de Cristo resucitado, por ejemplo, no hay tantas procesiones en la semana de Pascua, no hay tantas manifestaciones. Sin embargo, sí que se celebra la Pascua y de hecho
Da gloria ver en la vigilia pascual algunos grupos cómo lo han preparado, cómo lo celebran, cómo solo cantan, y esa noche pues es una noche muy festiva y muy gozosa. Decía San Agustín que esa es la solemnidad de las solemnidades, la mayor solemnidad del año. Por eso se canta el aleluya. Él tiene una frase muy bonita que dice que cuando estemos en el cielo, tota nostra occupatio amen et aleluya erit. Cuando vivamos allí estaremos ocupados y dedicados a cantar el amén, el asentimiento al Señor, y el aleluya pascual, esa aleluya gozosa, la aleluya de Händel, fíjate tú. Pues esa gloria también se manifiesta, y en la semana, luego hay una semana, una octava de Pascua, ¿no? Y hay una cincuentena. Y hay una cincuentena hasta que llega la ascensión del Señor. Don Rafael, cada semana nuestros invitados que pasan por nuestro programa, siempre una de las preguntas, sobre todo al final, que le hacemos es una definición pública de su fe. No en vano, nuestro programa este año es ser católico y profesional de lo que sea, ¿no? En este caso estábamos hablando con un obispo. Es preguntarle sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Al margen de las teologías y de todos sus estudios y de lo que usted celebra cada día, sino realmente para don Rafael Palmero, como persona, como hombre, como creyente, ¿quién es Jesucristo realmente? Hombre, yo creo que no debemos dejar al margen la teología, ¿no? Porque la teología es la que nos da luz para entender la persona de Jesús. Para mí Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo del Padre, el Hijo del Padre, el hermano mayor, nuestro hermano mayor. Entonces, la confianza con Él tiene que ser fraterna, cordial. ¿Por qué? Porque si no parece que no entendemos la cosa y que no la vivimos, ¿no? Pero luego eso se matiza también en algunas devociones. Por ejemplo, uno que le tiene devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo le decía a un amigo sacerdote, que por cierto vino aquí en unas vacaciones de verano a descansar un poco porque el curso había sido muy fuerte para él. Y este sacerdote era profesor de Cristología, o sea que explicaba la persona de Cristo, los misterios de Cristo, la vida de Cristo y tal. Y dice que llegando aquí a los 2 o 3 días tuvo un infarto de miocardio y le tuvieron que internar y lo pasó mal. Y yo me atreví a preguntarle, digo, oye, y cuando estabas ahí ya que le acercaron al quirófano, parece que luego no hubo que intervenir, que tú que sabes tanta cristología y tanta teología, ¿qué hacías y qué decías? Y me dice, mira, ¿sabes qué decía en aquel momento? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y ahí me agarraba yo. Bueno, este Sagrado Corazón es Jesucristo, es el Verbo del Padre, es el Redentor, es el Salvador. Le podemos tratar de muchas maneras, pero agarrarnos a este, que Él es el Salvador. Esto tenemos que tenerlo a la vista siempre, porque a veces los humanos nos parece que la salvación, la vida, la redención, los remedios van a venir por otros cauces, sino el Redentor, el Salvador, es Cristo Jesucristo. Bien, mirando a cámara, don Rafael, estamos, repito, a la puerta de la Semana Santa. Invite a los diocesanos, invite a las hombres y mujeres de buena voluntad que van buscando en la vida el sentido de la misma vida y que a veces o se han alejado de la fe o de la Iglesia o nunca lo han tenido y quieren volver, quisieran tener la suerte de tener fe. Invite a la audiencia pues para celebrar realmente la Semana Santa. Pues yo creo que estamos ante una oportunidad nueva que el Señor nos regala. Cada Semana Santa, como cada año que vivimos, es una bendición de Dios. Hay hermanos nuestros que vivían el año pasado y que este año ya no viven. Nosotros seguimos viviendo. Entonces tenemos que aceptar, valorar y agradecer esta providencia divina, que a veces en el lenguaje común se dice, bueno, esto que ha sucedido por casualidad o esta suerte que he tenido. No, hay una providencia de Dios que sabe cómo conducirnos, cómo llevarnos, cómo acompañarnos, y Él nos ofrece ahora una Semana Santa. Vamos a vivir esa Semana Santa. Es una cosa bien sencilla. Vamos a vivirla comunitariamente, porque es una vida, una celebración cristiana de toda la comunidad. Entonces, cada uno de nosotros que ponga de su parte aquello poco que pueda ofrecer y que lo ponga en común y que acepte el ofrecimiento también de los demás hermanos
y que esté atento de una forma sencilla y humilde a la acción de Dios, a la gracia divina, que se comunica de 1000 maneras distintas y que a veces con una palabra de un amigo, de un hermano, de una persona cercana, pues nos abre una ventana y vemos una luz nueva y eso nos ayuda a seguir adelante. Si nosotros somos fieles, esta es la virtud de los creyentes, la fidelidad, porque en latín la palabra fidelidad y la palabra fides, fe, tienen la misma raíz etimológica. Pues si con esa fidelidad, con esa confianza respondemos a la acción de Dios, entonces tenemos que estar tranquilos y el Señor sabe qué nos ofrece, qué nos regala, y nosotros también podemos experimentar y vivir cuáles son las bendiciones que Dios nos ha concedido en una nueva Semana Santa. Muy bien, don Rafael, gracias por su acogida en esta su casa. Estamos amigos en el Obispado de Luguera Alicante, prácticamente en la residencia de nuestro obispo. Gracias también a vosotros porque durante este curso nos habéis permitido semana tras semana entrar en vuestros hogares. Para mí es una grata alegría y grata sorpresa que cuando voy por las calles de los pueblos de nuestra vicaría, muchos de vosotros me reconocéis y me decís: don José, yo sigo el programa, don José, que usted habló de esto, don José. Gracias. Creo que eso nos hace también afianzar nuestras raíces de ser la Iglesia de Jesús y afianzar nuestra fe. Con este programa vamos a darnos vacaciones, vosotros y yo, y os deseo una feliz Semana Santa, os deseo una feliz Pascua, y si Dios quiere, después de estas fiestas, volveremos también con todos vosotros, dialogando con Televisión Intercomarcal. Gracias, don Rafael, y hasta siempre, amigos. Gracias a vosotros. Intercomarcal Televisión.